Bueno, hay cada vez más autores que plantean que más bien en el capitalismo lo que vivimos son crisis permanentes y vivimos cada vez más persistentes estados de excepción, el estado de excepción como normalidad. Sin embargo, creo que es importante entender que lo que se visibiliza de ese nivel estructural de crisis sistémica no es sino lo que los grandes aparatos y las grandes industrias de información y comunicación pueden o quieren mostrar. Y desde ese punto de vista, claro, nos hemos acostumbrado a decir que cada cierto tiempo y cíclicamente el modelo capitalista entra en crisis. Hablamos de la última crisis del año 2008, por ejemplo, esta crisis económica, la llamada burbuja financiera que afectó a Estados Unidos y que de rebote también afectó a países ligados con esa economía, esa economía por su volumen mundial. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahora es una situación, yo diría, totalmente atípica, es totalmente inédita, es lo que se podría denominar un acontecimiento único en toda su magnitud, porque en realidad la crisis del capitalismo se ve ahora acompañada manera de convivir totalmente distinta. La cuarentena ha puesto en que prácticamente al aparato vivo y reproductivo y desde ese punto de vista ha desnudado, ha develado las mayores falencias que este sistema tiene. En el caso del Ecuador es obvio que la crisis de gobernabilidad del país a partir fundamentalmente de los últimos 3 años, desde que asume Moreno la presidencia, se va ahondando con mucha fuerza, llega a su punto más crítico el pasado mes de octubre del año pasado, cuando es la voz del pueblo, es la resistencia ciudadana la que le impide al gobierno tomar medidas draconianas en todo el sentido de la palabra. Y creo que esto ahora se traslada a la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 de una medida inusitada, porque en realidad el gobierno de Moreno lo que ha hecho es aprovechar y tomar como pretexto esta pandemia, una pandemia a la que no supo y no pudo enfrentar adecuadamente hasta la fecha, no tiene una gestión adecuada de la pandemia. Creo que inclusive la desinformación que ha habido sobre este tema sigue siendo muy significativa y por supuesto ha tomado todas las medidas económicas fundamentalmente para convertir un modelo de alguna manera redistributivo con algo del Estado en la satisfacción de las necesidades poblacionales que está atado y ligado exclusivamente a lo que se puede denominar el Estado mínimo, que es lo que quieren instancias como el Fondo Monetario Internacional para poder aplicar políticas donde a la larga sobrevivirán únicamente los más fuertes. Hernán, sí, ¿qué tal? Hernán, si tuviéramos que hacer un estado de situación de los medios de comunicación en el Ecuador, ¿cómo los describiría? Bueno, creo que sufren de los mismos vicios, de las mismas falencias que la gran mayoría de medios comerciales o de medios privados a nivel de todo el mundo. Claro, con sus propiedades. Me parece que la comunicación masiva, los medios masivos, tienen que ser entendidos en su raíz. Se convierten o se han convertido hoy en día en grandes industrias donde la información, el entretenimiento y la publicidad, los tres ejes a través de los cuales se opera su funcionamiento. Y los medios de comunicación en el Ecuador han sido, por otro lado, y desde el punto de vista más bien de la economía política, de la comunicación, han sido los adalides, han sido los artífices, han sido los mayores agentes y los protagonistas para poder reproducir el discurso más afín y más conveniente al modelo neoliberal que ahora se implanta de manera abierta y de manera cínica en el Ecuador. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación creo que han sufrido ahora estos últimos tiempos, esto ha sido ya periódico, pero ahora último con mayor fuerza, una crisis de credibilidad, una crisis de legitimidad. Por más que siguen repitiendo su discurso de la objetividad, el discurso de la neutralidad, el discurso de la imparcialidad, por más que siguen
tratando de convertirse en aquellos que nos transmiten a la ciudadanía aquello que está aconteciendo, cada vez más la ciudadanía, y sobre todo por el hecho de que ya hay espacios alternativos en el ecosistema. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes sociales, estoy hablando de medios alternativos, estoy hablando de los medios más de carácter contrahegemónico. Cada vez más la ciudadanía confía menos en los medios masivos y cada vez más estos desnudan sus propias debilidades, sus propias cercanías con el poder político y con el poder económico. Creo que esto ya se vio con claridad en la crisis de octubre. Creo que los medios de comunicación desde ese momento nuevamente y tal como pasó en las crisis que finalmente devinieron en el derrocamiento de Bucaram, de Magua, de Lucio Gutiérrez, se mostraron tal cual eran, se quitaron la máscara, la ciudadanía los conoció en definitiva más por lo que no decían que por lo que decían. Y se acuñó a partir de octubre esta idea, o se reacuñó la idea de cerco mediático o de silencio mediático. Esto es aplicable para los grandes medios de comunicación masiva en Ecuador con respecto a la situación política que vive el país y con respecto al apoyo que han tenido, que han hecho, a la adhesión incondicional que han tenido para con el modelo de reconversión económica que ha aplicado el gobierno de Moreno. Ahora con la pandemia del COVID-19 están actuando en la misma dirección, en la misma línea, callan mucho más de lo que dicen y cuando hablan, cuando mencionan los temas, lo que hacen es señalizar los temas que a ellos les convienen y más que a ellos, en realidad, los temas que más al oficialismo, al gobierno, a los grupos de poder económico que están gobernando este país en realidad les conviene. Y desde ese punto de vista creo que no es muy sano, llamémoslo así, que todavía los medios de comunicación sigan teniendo este nivel de incidencia mayúsculo como siguen teniendo. Si bien es cierto, las personas están tomando a las redes sociales como su fuente de información de manera creciente, no es menos cierto que todavía la televisión, y esto lo digo a través de las encuestas que se han hecho, la televisión sigue siendo el medio más recurrido o el medio más recurrente para que la gente se informe de lo que acontece. Y esto hace que todavía, lamentablemente, grandes sectores de población en el Ecuador sigan desinformados. Bueno, si partimos de la idea de que los medios funcionan a partir de una lógica de acomodo con el poder, de más o menos permanentemente están sirviendo al poder, sirviendo de portavoces y legitimando al poder del gran capital, al poder de la gran empresa. Todos los medios de comunicación, al ser empresas privadas, obviamente están apoyando irrestrictamente el modelo neoliberal que está basado justamente en el predominio de lo empresarial sobre lo público y sobre los bienes comunes. Es evidente que los medios de comunicación van a defender lo que ellos denominan la estabilidad democrática. Y solamente cuando un gobierno ha cometido demasiados errores, solamente cuando un gobierno ha perdido, yo diría su último capital político, cuando ya no tiene la capacidad de lograr una adhesión mínima de la población, lo que los medios hacen en esta lógica de acomodo es saltar de la camioneta, es salir simplemente de esa lógica de adhesión, empezar poco a poco a convertirse en portavoces de sectores de la oposición, que normalmente suelen ser divisiones políticas de los mismos grupos de poder, y finalmente terminan inclusive en un momento determinado heroizando la protesta social porque ya saben que todo está perdido, ya saben que va a haber efectivamente cambio de régimen, ya saben que no da más el gobierno de turno y efectivamente se colocan a salvaguarda de lo que pueden ser críticas por lo que habían hecho al inicio, que es normalmente criticar y criminalizar sobre todo la protesta social. Cuando nosotros nos vemos lo que los medios han hecho con respecto al movimiento indígena, a los movimientos ciudadanos de protesta, etcétera, normalmente siempre los invisibilizan. Si no los invisibilizan, los criminalizan, y solamente cuando el gobierno de turno está caído, poco a poco empiezan a dar micrófono y empiezan a dar cámara a esos mismos sectores sociales para sumarse, digamos, a la ola de recambio de régimen. Entonces, yo creo que esa lógica de acomodo los coloca en una situación efectivamente de ser, digamos, medios no confiables frente a los cuales la ciudadanía normalmente toma distancia o ha ido tomando cada vez mayor distancia. Hernán, sí, pero por favor prende tu micrófono porque hace un momento no se te escuchó.
Entonces, por favor, para que Sí, aprendas tu de micrófono. acuerdo. Solo quizá para cerrar esa pregunta y ese análisis sobre la generalidad que puede establecerse del rol o del papel de los medios que son hegemónicos, que están ahí, que los vemos todos los días, que tienen las frecuencias, se podría establecer que o naturalizar que así es el periodismo y que así es la comunicación. Podríamos tener como podríamos tener esta falsa apreciación. ¿Qué podemos hacer para diferenciar? Digo, la ciudadanía, la gente, el pueblo que está ahí recibiendo e interactuando con los medios de comunicación. Bueno, de desmitificar este imaginario, que es un imaginario efectivamente falseado, que está mitologizando una labor como la del periodista, que es muy diferente si es que está colocado en un espacio de crítica y cuestionamiento al poder, que si está colocado dentro de un espacio y trabaja de manera asalariada para un medio de comunicación que en cambio sirve y está cercano al poder. Desde ese punto de vista, creo que son necesarios urgentemente procesos de formación ciudadana donde se desmitifiquen grandes mitos, como por ejemplo esto que tú mencionabas, el de la objetividad del periodista. Los periodistas y el periodismo en sí no es objetivo. El periodismo normalmente en un escenario como el que hemos hablado ahora, un escenario de tanta tensión, donde permanentemente y de manera cada vez más autoritaria y violenta, el poder del gran capital pretende imponerse cada vez más a la fuerza, y desde ese punto de vista el consenso que pretende lograr también para dominar, digamos, el escenario social, se vuelve más frágil. Obviamente la ciudadanía tiene que desprenderse de esa idea de que los periodistas dan la palabra a todos, de que los periodistas efectivamente lo que están haciendo es informando sobre los hechos. Uno tiene que mirar más a fondo. Tiene que tomar en cuenta y considerar sobre qué hechos informan y sobre todo sobre qué hechos no están informando. Tiene que de alguna manera ser consciente sobre cómo está cubriendo los hechos sobre los que está informando. Tiene que ser consciente de que esta diferencia artificial entre hecho y opinión, que muchas veces, inclusive a los periodistas, cuando les están formando en las aulas universitarias, les inducen a creer casi como un dogma, en realidad no existe, porque en realidad mucho de la información que parece simplemente tal, no es sino opinión, muchas veces opinión no fundamentada, posicionada, casi a la manera de propaganda. Y desde ese punto de vista, me parece que es importantísimo generar también en los procesos de formación de periodistas y comunicadores, mantener, profundizar una mirada crítica sobre el periodismo para que una vez que salgan de las aulas universitarias sepan cuál es el mundo real del ejercicio de su profesión y no simplemente tomen como vacas sagradas a estos periodistas que estamos viendo, algunos de ellos resucitados ahora en los últimos 3 años, en los medios, en muchos de ellos con medios digitales, otros de ellos ya han vuelto a los medios masivos a tener espacios de opinión y de entrevistas, y tomarlos como modelos, como ha sido tradicionalmente el proceso de formación de periodistas y comunicadores. Hernán, sobre el público, me gustaría tal vez que hablemos un poquito de quién recibe, digamos, la información. Decíamos que la comunicación como creadora de sentidos, pues precisamente crea esos sentidos también en la población los recibe de una manera. En octubre tuvimos una situación en la que muchas veces la prensa también era cuestionada por la gente, precisamente por no reportar o por, digamos, reportar otras cosas. Y entonces yo quería preguntarle, usted decía que cuando un gobierno está caído, pues entonces empiezan a abrir el micrófono, a enfocar las cámaras hacia estas personas y que hay una crisis de credibilidad. En todas estas crisis que existieron, hubo un momento en que cayó la credibilidad, pero una vez que la crisis pasaba, la gente vuelve a creer en los medios, de alguna manera la gente vuelve a creer en ese mismo medio que anteriormente cuestionó y se molestó porque no reportó, porque dejó de reportar ciertas cosas. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo ocurre precisamente esto? Cuando hablamos de públicos, hablamos de audiencias, yo creo que debemos ser conscientes de que hay audiencias críticas y audiencias acríticas, de que hay audiencias mucho más activas que finalmente inclusive se dan el trabajo de tratar de buscar la mejor información posible, de tratar de contrastar fuentes inclusive, de tratar de
obtener información plural de diversas posiciones, inclusive para tratar de formarse una idea más cabal de lo que está aconteciendo. Pero asimismo, hay una gran cantidad de personas y lamentablemente es parte de este proceso de moldeamiento y de formación que los propios medios masivos y las industrias culturales han hecho en este país y en todo el mundo, que finalmente casi se tragan todas estas aspas de molino sin mayor raciocinio, sin mayor verificación, sin mayor conciencia. Y desde ese punto de vista, creo que ahora, por ejemplo, los medios de comunicación están colocando sobre el tapete de la opinión pública con mucha habilidad, porque no les falta habilidad, el tema de lo que Thompson llama la espectacularización mediática. Están generando shows alrededor de determinados temas, uno de los cuales tiene un gran impacto emotivo, digamos, que es el tema de la corrupción, y desde ese punto de vista mantienen entretenidos a sus audiencias y a sus públicos. Les están dando a cuentagotas información sobre los avances de los casos de corrupción, más de carácter anecdótico, donde inclusive entremezclan ficción, opinión, información más objetiva, si ustedes quieren, pero en realidad lo que están haciendo es mantener entretenido, desviar la atención sobre los temas de fondo. Los medios de comunicación, por ejemplo, a partir del informe de Moreno, el 24 de mayo, han sido fieles reproductores de la señalización que Moreno hizo de los temas económicos y de cómo el gobierno ha querido posicionar la solución a la crisis. Y desde ese punto de vista, ahora pasamos a un segundo momento donde todo lo que está en el escenario de la opinión pública gira alrededor de los casos de corrupción que supuestamente han descubierto. Pero aún ahí, los medios de comunicación sirven, a veces conscientemente, otras veces inconscientemente, de propagandistas ya de sectores que están mirando y proyectándose hacia las elecciones del 2021. Entonces se mezcla lo que es propaganda política, se mezcla lo que es información sesgada, información bastante, digamos, acomodada a los intereses del oficialismo, del gobierno, de los grupos de poder, y por el otro lado se mantiene entretenida a esa población que acríticamente, y más aún ahora que estamos confinados a una cuarentena, encerrados en nuestros hogares, de alguna manera está ya bastante saturada de lo que es información económica, está golpeada por los despidos, por el desempleo, está golpeada por el tema sanitario, y desde ese punto de vista está entretenida, llamémoslo así, por los temas de corrupción. Entonces es bastante complejo el poder nosotros generalizar que hay un público más educado, menos educado, más crítico, menos crítico, hay de todo. Lo que sí está claro, al menos en mi opinión, es que cada vez la credibilidad se va perdiendo y que una persona, una audiencia, un lector, un radioescucha, que pierde la fe, que pierde la credibilidad en el medio que escuchaba tradicionalmente, es muy difícil que la vuelva a recuperar, más aún si tiene ahora bastante más menú para poder elegir entre medios alternativos, sobre todo a nivel de las redes sociales y a nivel de los medios digitales. Y podríamos como hacer una, más que definición, como caracterizar un poco las acciones que tienen los medios de comunicación en los momentos de crisis, porque justo este escenario, este contexto de la pandemia ideal, de lo que otros cientistas, analistas, como Naomi Klein, han hablado de un estado de shock, y de que en este estado de shock la ciudadanía, las comunidades, es en donde las políticas económicas de ajuste se deben implementar. ¿Cuál es el acompañamiento? No todos los medios de comunicación, pero estamos identificando aquellos que generan influencia en la agenda de lo público a partir del canal de televisión o la radio o el periódico con los editoriales o las noticias. ¿Cómo acompañan esta implementación de medidas de ajuste económico los medios de comunicación? Bueno, básicamente a través de lo que los analistas de discurso denominan las estrategias discursivas. Ponen en práctica una serie de mecanismos que permiten que, a través de la legitimación por un lado, a través de la autorización por otro lado y a través de la naturalización por otro, vayan de alguna manera apisonando los discursos oficiales, los discursos políticos del poder político de turno, y los vayan transmitiendo y difundiendo de forma legible,
de forma entendible, los vayan traduciendo, digamos, además en un lenguaje que sea apropiable por las grandes mayorías. Eso es lo que fundamentalmente hacen. ¿Qué significa legitimar? Legitimar significa generar argumentación que dé por válido, que dé por legítimo, más allá de que sea o no sea legal, lo que el gobierno está haciendo. A mí me llamó mucho la atención el cinismo con el cual algún funcionario gubernamental, tratando de salir al paso, cuando fue cuestionado por el mal manejo del gobierno de Moreno frente a la crisis sanitaria en Guayaquil, dijo la famosa frase que quedará efectivamente escrita en la historia política ecuatoriana: la realidad ha superado la legalidad. No ha habido fundamentalmente medios de comunicación que invoquen esa realidad a fondo, que cuestionen que alguien, un funcionario del gobierno, diga que prácticamente hay que echar abajo las normas, hay que echar abajo los términos de acuerdo legal, de acuerdo normativo, porque finalmente la realidad nos desbordó y porque este es un país de nadie. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación han naturalizado la forma que el gobierno de Moreno ha elegido para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar la crisis política, que son básicamente tres formas. Una es naturalizando que el discurso económico de Moreno, la reducción del tamaño del Estado, el despido de miles de empleados públicos, la reducción de sueldos de otros empleados del sector privado, el dejar en manos de la libre negociación entre empleadores y empleados, entre arrendatarios y arrendadores, etcétera, es decir, donde ganen finalmente los que más poder tienen. Eso es lo único que se puede hacer. Eso es, digamos, la medida inevitable. Y cuando uno lee los discursos noticiosos y de opinión de los medios, uno encuentra esta estrategia de manera repetitiva y reiterativa. Frente a la protesta social, los medios de comunicación se encargan de desnaturalizarla, en cambio, la cosa opuesta, de criminalizarla, de plantear que no es dable ningún disenso en situaciones actuales y que ahora todos, como Ecuador, como nación, como país, como patria, etcétera, debemos acordar y debemos aceptar lo que el gobierno de turno nos está planteando que es lo legítimo. Desde ese punto de vista, creo que fácilmente se puede colegir el papel crucial que están jugando los medios de comunicación masivas como los portavoces del discurso oficial, pero disfrazado, barnizado de discurso informativo o de discurso noticioso. Cuando uno ve o analiza, yo hice ese trabajo, el informe presidencial de Moreno el 24 de mayo, en todas sus partes, en todas sus aseveraciones, en su tema general y en la topicalización que hizo sobre lo que el gobierno iba a hacer para enfrentar la crisis, y mira lo que los medios de comunicación hicieron durante la semana o las 2 semanas siguientes, no fue sino un calco y una reproducción exactamente idéntica de los temas principales, la argumentación que el gobierno puso sobre el tapete en la Asamblea Nacional y finalmente las miradas en las cuales el gobierno, con las cuales el gobierno, digamos, se dirige hacia la oposición, hacia lo que él llamó los demagogos, los opositores políticos y, por supuesto, la invisibilización de esta indignación y malestar ciudadano que, como te escuché al inicio de la entrevista, está siendo cada vez más creciente en el país como una muestra de repudio y de rechazo a lo que el gobierno ecuatoriano está haciendo para enfrentar la crisis. Gracias, Hernán, justamente por toda esta información, por todo este análisis que nos ofreces. Nosotros nos quedamos muy cortos casi siempre todos los programas porque son temas que necesitan como un tiempo mucho más extenso como para analizarlo y analizarlo a profundidad. Por lo pronto nos quedamos hasta aquí. Y también te comprometemos para en otros momentos, en otras ocasiones, volver a contar contigo para igual profundizar sobre este análisis y avanzar, digamos, en eso. Por favor, Jorge. Sí, Luisana, quizá en un par de minutos nada más antes de despedir a Por Hernán, supuesto. Hay un cambio de panorama y de escenario mediático. Hemos hablado de los medios de comunicación masivos, comerciales, con ciertas características. A partir de la Constitución y de la legislación existen grandes sectores de la comunicación.
Y estamos hablando y muy brevemente, sabemos que esto será tema de conversación para otro programa, pero están los medios públicos que finalmente en un periodo anterior de gobierno intentaron crecer, pero que actualmente con el cierre de las empresas públicas, los grandes medios y aquellos que llegan a diferentes rincones del país, estamos hablando de Radio Pública de Ecuador y Ecuador TV, van a desaparecer y seguramente habría que hacer un seguimiento de qué va a pasar con esas frecuencias. A quién en este momento las está disputando. Y también el sector comunitario. ¿Qué te merece, Hernán, que en este momento se haya llamado a concurso de frecuencias, a proceso de adjudicación de frecuencias, en este escenario en donde se han ratificado los medios comerciales, están desapareciendo los medios, las empresas de medios públicos y los medios comunitarios las contamos con dedos? Bueno, es parte del proceso que el gobierno de Moreno inició ya desde prácticamente apenas asumió el poder. El gobierno de Moreno se amistó de nuevo con los grandes medios comerciales. Acordémonos que prácticamente anuló, o de hecho anuló el concurso anterior, que lo que hizo es evitar que ciertas frecuencias que estaban a punto de ser entregadas, inclusive a medios comunitarios que habían ganado en buena ley esa asignación de frecuencias, sean entregadas. Quedó todo prácticamente a foja cero, y luego de eso, prácticamente después de 2 años y medio, un poco más, el gobierno vuelve a lanzar un concurso en el peor momento posible, un concurso donde obviamente están limitadas una serie de actividades que son absolutamente necesarias para que los medios comunitarios puedan inclusive concursar de manera adecuada y sin desventaja para obtener frecuencias. Yo leí el listado que Arcotel publicó sobre las frecuencias que se van a asignar en este concurso. La mayoría de frecuencias son para medios comerciales, hay muy pocas frecuencias para medios comunitarios. En algunas provincias son 1 de cada 4 o 5 frecuencias son para medios comunitarios. Yo no analicé a profundidad esas frecuencias, pero seguramente son frecuencias con poco alcance, con esta idea de que los medios comunitarios deben llegar a poco público y tal vez en las zonas rurales, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, el gobierno lo que ha hecho es un desmantelamiento de un proceso que, con todas las fallas y todas las limitaciones que hay que reconocer existieron durante el gobierno anterior, de alguna manera apuntaba hacia ese horizonte de repartición paulatina y progresiva, tripartita de las frecuencias. Los medios públicos están en desmantelamiento, van a estar en liquidación hasta el 31 de julio, según lo que me enteré. Ya han avisado al personal de medios públicos que serán liquidados hacia esa fecha las personas que van quedando, porque van han ido despidiendo paulatinamente a periodistas y trabajadores de esos medios. Los irán a vender seguramente y los irán a traspasar las frecuencias a medios privados. El gobierno guarda un silencio espantoso con respecto a eso. Y obviamente los medios comunitarios creo que también pidieron inclusive una extensión o una ampliación de plazo para poder presentarse al concurso, porque no estaban dadas todas las condiciones que permitan la libre competitividad y, por supuesto, presentarse sin desventaja. Creo que el gobierno no ha contestado al respecto y, de hecho, yo creo que está manipulado el concurso. Están ya, yo diría, prácticamente preasignadas las frecuencias para los medios que han sido, a propósito de funcionarios, altos funcionarios del gobierno, entre ellos el vicepresidente, que ha sido una persona muy cercana, por ejemplo, a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Creo que existe un negociado, existe una negociación que hay ya hecha con algunos medios privados, que es algo que prácticamente salta a la vista. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy importante que la ciudadanía sepa sobre esto, que los medios contrahegemónicos, alternativos, puedan ser capaces de denunciar esto que es simplemente esquilmar los derechos a la información, a la comunicación, al acceso a tener medios de comunicación que la Constitución y la propia Ley de Comunicación le dan a la ciudadanía, a los colectivos, a las comunidades y a los pueblos y nacionalidades. Así es, respondiendo a lo que comentabas precisamente, Hernán, el Arcotel dio 15 días más. Es la respuesta que se dio, digamos, al pedido de medios comunitarios. Y nuevamente, gracias, Hernán. Esta fue, digamos, una entrevista que tuvimos con Hernán Reyes, sociólogo, cientista. Y nuevamente, gracias. De nuevo, te digo, le comprometo para otro momento también. Por supuesto. Gracias, Luisana. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.